con su estatua dorada que le hicieron en fibra de vidrio, donde está con la Constitución de Estados Unidos y una varita mágica, en unos shorts con la bandera de Estados Unidos y con sandalias, pero con traje, camisa y esa corbata espectacularmente larga que suele usar, no sé, quizás como un sustituto de alguna otra cosa larga que no tenga, no sé yo. Yo de esas cosas no sé nada, pero bueno, esa imagen que nos ha dado Trump de su corbata absurda, en esa, y la adoración a la que fue sometida en el CEPAC, que es el comité, el Congreso, perdón, de Acción Política Conservadora. Y me preguntaba Fabián Valdelamar qué debe hacer Biden para evitar que suba otro Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pues hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas, sobre todo para las personas que votaron por Trump sin ser ni racistas, ni conservadores, ni defensores de la mentira, simple y sencillamente buscando algo diferente. Alguien por ahí me escribió un largo manifiesto político que no pienso ni siquiera abordar, donde decía que él iba a votar a Vox porque total, así ya sabe que tiene a la derecha, porque lo que tenemos ahora es inaceptable. Y dice que todo es absolutamente horrible, pero hay gente que lo ve así, y el chiste no es que tenga o no razón, sino que su percepción va a influir en su voto. Donald Trump se presentó con las mentiras de siempre. No dijo una sola nueva. Por supuesto, dijo lo mucho que ha servido a Estados Unidos el muro, ese muro que nunca se construyó, y estuvo hablando del muro como si fuera una realidad, como si sus palabras crearan el muro que nunca construyó. Repitió, por supuesto, hasta el cansancio en numerosas ocasiones la gran mentira. La gran mentira en Estados Unidos se llama ahora a su afirmación de que él ganó las elecciones, de que Joe Biden perdió las elecciones y que le fueron robadas por nadie sabe quién. Porque incluso los funcionarios de algunos estados que perdió, como el caso de Georgia, pues son republicanos. Uno de los que trató de presionar para crear un fraude electoral, el secretario de Estado de Georgia es republicano, simple y sencillamente es buena persona, es un republicano decente. Entonces, bueno, ya, y en Georgia se contaron 3 veces los votos y no encontraron esos 11,000 y tantos votos que quería Donald Trump para ganar Georgia. Pero dijo que había tenido un éxito económico brutal, tampoco es cierto. Dijo que había tenido logros impresionantes, no solo para la economía, sino para los trabajadores, y los sueldos más altos de la historia, en un momento en que el Partido Republicano se está oponiendo lo más posible a que se decrete a que se autorice en las cámaras legislativas de Estados Unidos un salario mínimo de $15 la hora, que es para efectos de Estados Unidos es bastante poco. Lo curioso es esto: Donald Trump perdió hace 2 años el Congreso de los Estados Unidos. Un momento. Perdió el Congreso de Estados Unidos. Luego de perder el Congreso, perdió las elecciones y el Senado. Vamos a ponerle su fuente a Donald Trump aquí arriba, mira, así bien bonita. Y luego perdió la presidencia, es decir, ha perdido las 2 cámaras legislativas y la presidencia. Pierde votos, pero gana apoyos dentro del Partido Republicano. La extremización, por decirlo así, seguro está mal dicho, el movimiento hacia los extremos ridículos del Partido Republicano es grave. Hay una sola cosa con la que estoy totalmente de acuerdo de lo que dijo Trump. Él dijo que no va a ser un nuevo partido porque es lo que todos querrían. Y lo dije yo aquí en un momento dado, claro, si hacen otro partido, se divide el voto de la derecha y no vuelven a gobernar en años. Pero en años no vuelven a gobernar. Gana el Partido Demócrata sin presentarse a las elecciones. Porque el voto de la derecha dividido, sobre todo con el mecanismo de colegios electorales de los Estados Unidos, los deja sin opción electoral. Y Donald Trump lo sabe y dijo que no piensa abrir otro partido. Pero entonces dice, ¿pero para qué si ya tenemos al Partido Republicano? Y ese es el problema. El Partido Republicano cada día está más convertido en el partido de Donald Trump. El lugar el Congreso de Acción Política Conservadora, no es todo el Partido Republicano.
pero es una parte importante y es una parte que refleja la radicalización del Partido Republicano, mientras en el Partido Demócrata se mantiene cierta tibieza que solo rompen algunas personas, como Alexandria Ocasio-Cortez, que yo sé que a muchos no les cae muy bien, pero a ver, mientras el senador de Texas, Cruz, se va a Cancún, mientras están congelando sus votantes, Alexandria Ocasio-Cortez se pone a reunir dinero para ayudar a las personas que se han quedado en la calle y muertas de frío en Texas. Es acción política. La acción política es mucho más valiosa que cualquier discurso. Y ella misma decía, quien diga que un salario mínimo de $15 a la hora es socialista, es mala persona, ¿no? Su problema no es de ideología política. Mi percepción personal, después de tragarme el discurso de Trump, 90 minutos, en los que al final ya estaban aburridos él y el público, me dice que su estrella se está apagando, pero mucho más lentamente de lo que querríamos. Si su estrella se apaga, son buenas noticias para todos. Pero incluso sus máximos opositores dentro del Partido Republicano, me refiero a gente como el senador Mitt Romney, dicen que si se presenta, y amenazó con hacerlo, dijo, igual voy a ganarle por tercera vez al Partido Demócrata, repitiendo la gran mentira de que esta vez también ganó. Si se presenta como candidato en 2024, lo más seguro es que sea el candidato del Partido Republicano, y sería terrible. Yo creo que debe haber una derecha decente, yo creo que debe haber una derecha con la que se pueda dialogar y con la que se pueda llegar a acuerdos. Yo creo que hay una derecha razonable y racional que puede tener ideas distintas, pero que no actúa sociopáticamente. Y me preocupa muchísimo cuando las derechas como Ciudadanos y el PP en España, o el Partido Republicano en Estados Unidos, se empiezan a mover hacia los espacios de Vox o de Breitbart o de QAnon. Mañana es 4 de marzo. Mañana es el día que se supone que va a tomar posesión finalmente, en realidad, Donald Trump, porque en los principios de los Estados Unidos, en los inicios de los Estados Unidos, el 4 de marzo era cuando tomaba posesión el presidente. Esto se cambió después cuando hubo mejores comunicaciones, pero cuando tenías que ir a caballo y en tren y en carruaje, en la Wells Fargo, a tomar posesión, pues igual necesitabas más tiempo para llegar y para acomodarte y para hacer tu equipo de transición. Entonces se pasó de 4 de marzo al 20 de enero la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Pero mañana es 4 de enero. Mañana hay un aviso de riesgo de seguridad en el Capitolio. De hecho, un voto se adelantó, el voto de la ley para la justicia policial, basado precisamente en el nombre del ciudadano negro, de Floyd George, que fue asesinado por un policía asfixiándolo con la rodilla. Se adelantó el voto por temor a que el 4 de marzo haya un ataque en el Capitolio. La radicalización a esos extremos, de tener miedo de un ataque terrorista de estadounidenses de derecha en Estados Unidos, ataques que no se veían desde el ataque de Oklahoma, debe ser muy preocupante porque les da ánimos a los ultraderechistas en otros países. Dicho lo cual, esperemos que la estrella de Trump se apague pronto. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.